Gracias por continuar con más de su revista Al Día. Bienvenidos a su segmento Tus Derechos. Y esta mañana estoy muy bien acompañada por alguien que ya es de casa, el licenciado Lenín González, quien va a estar con nosotros para conversar sobre el abuso y la violación a menores de edad. En la mañana, iniciando Revista al Día, invitamos a nuestros amigos televidentes a estar pendientes sobre este tema y a realizar las llamadas telefónicas para que puedan ahondar en las dudas que tengan y hacerle las preguntas debidas al licenciado esta mañana. Bienvenido y gracias por acompañarnos desde su casa. Buenos días, Karen. Sí, ya estuve ausente un tiempo, pero qué bueno volver a esta mi casa, a tocar un tema muy importante, muy delicado y muy triste, porque vemos noticias donde la violencia en contra de nuestra niñez y nuestras mujeres sigue a la orden del día. Pues. Hablábamos otras cámaras, me mencionabas la ley 287, ¿verdad? El Código de la Niñez y la Adolescencia, y yo te decía que este código es una ley creada juntamente con el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, y la más reciente, que es la ley 779, ¿verdad?, que es la ley contra la violencia contra las mujeres. A través de esta ley fueron creados juzgados especializados en violencia. En todo el territorio nacional, estos juzgados son los que se encargan de ver ese tipo de delitos, violaciones, también hablamos en nuestras cámaras que me decía violaciones a menores de 14 años, como cuando una adolescente o una niña de 12 o 13 años tiene relaciones sexuales con una persona mayor de edad. Aun cuando ese consentimiento se tipifica como violación. Sí, correcto, que dice la niña, ves que yo estoy enamorada, es que yo lo quiero. Eso no es justificación, porque ya la ley estipula que no, su mente, su cerebro no está totalmente maduro para poder decidir o para poder tomar una responsabilidad como es este paso que es de un adulto, pues de una mayor de edad. Así es, y es bueno que dejemos en claro esto, porque sabemos de que en el contexto en el que estamos, que hace poco en la Libertad Chontales hubo un caso bastante similar al que estamos conversando, y es el caso de esta niña de 11 años que incluso se alegaba de que se le habían encontrado mensajes de texto donde ella estaba escribiéndose con los trabajadores de este circo. Sin embargo, igual, a pesar de los comentarios que estaban realizando a través de las redes sociales, siempre se tipifica como violación, aunque haya habido consentimiento por parte de la menor, porque es una menor de edad, menor de 14 años, y siempre se tipifica como tal. Ahora, hay que tomar en cuenta también que es penado tanto el abuso como la violación. Sabemos de que la violación en sí, el abuso sexual o violación es cuando ya hay una penetración, pero abuso siempre inicia desde el momento en que hay mensajes de texto, en el momento en que hay, digamos, algún tipo de tocamiento. Que en este caso la víctima, los jueces le llaman víctima, ¿verdad?, a estas personas que han sufrido esto, a las víctimas de violación o a las víctimas de acoso, a las víctimas de abuso sexual, porque, es decir, el mundo penal, en lo que habla sobre delitos sexuales, tipifica, ¿verdad?, tipifica o hay una ramificación de los diferentes delitos: violación, abuso sexual, acoso sexual, ¿verdad?, y hay una calificación de este tipo, explotación sexual, ¿verdad?, que es otro tipo de violencia sexual. Todo esto es concatenado en lo que la ley 779 resume como violencia sexual. Lo que pasa es que hay una diferenciación en el tema de hoy entre la violación a una persona mayor de edad que a un niño, porque una persona menor de 14 años, el Código de la Niñez y la Adolescencia lo cataloga como un niño. Como un niño que se está preparando de transformarse en un joven, entonces está entre niño y joven, es una persona, un puberto. Entonces, en este sentido, la ley contempla de que no está preparado, no tiene madurez, ni físicamente, correcto, para tener relaciones sexuales. Entonces, al juez no le interesa si hubo o no consentimiento. El juez condena, cuando hay las suficientes pruebas, a la persona, al acusado mayor de edad, por violación agravada a niño o niña menor de 14 años, que la pena puede oscilar entre 12 hasta 15 años o más años, siempre que hayan otros delitos en el mismo delito, que se sumen más delitos.
Así es, y no solamente a los acosados directamente, sino también a las personas que tienen consentimiento de algún tipo de abuso o violación a los niños y niñas. Y esto abarca tanto a las personas, los padres, tutores que tienen el consentimiento, digamos, de la explotación sexual, porque hay padres de familia incluso que en estos tiempos, en pleno siglo XXI, están llevando a cabo la explotación sexual con sus hijos e hijas. Y la verdad es bastante lamentable y es bueno también que tomemos en cuenta de que incluso los padres de familia que estén realizando estos hechos, porque estamos en un contexto donde los padres se creen dueños de los hijos, está bien, los hijos son responsabilidad de los tutores, padres de familia, pero esto no quiere decir de que nos dé el derecho de cometer una explotación sexual que atente contra la integridad de los niños y niñas. Es que nuestro deber como padre, Karen, es lo contrario, es decir, es cuidar, ¿verdad? Es amar, es proteger a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Pero lamentablemente en nuestra realidad de nuestros países latinos y alrededor del mundo hay padres que si quieren lucrarse o se lucran de sus hijos. Hay hijos que nacen en hogares disfuncionales, hay hijos que nacen o niños que se están desarrollando en hogares donde hay alto riesgo. Por ejemplo, son hijos de madres alcohólicas, son hijos de padres drogadictos, son hijos de madres que están dedicadas a la prostitución, ¿verdad? Y no quiero que me malinterpreten, ¿verdad? Porque la prostitución, por lo menos aquí en Nicaragua, es legal, ¿verdad? Pero yo hablo cuando el niño entra a ese mundo, ¿verdad? Yo conozco un caso en el cual la niña fue expuesta porque la madre se dedicaba a eso y fue violada por uno de los clientes, podríamos decir, de la madre. La madre tenía consentimiento. Entonces, la madre, correcto, tenía consentimiento, pero es que la madre era una persona que era adicta a las drogas. Entonces, había una desprotección total porque, lógicamente, la madre no podía brindarle una protección. Entonces, esta niña fue retirada de ese hogar y está actualmente con una tía materna. Pero son niños que, lamentablemente, están expuestos, que en cualquier momento los violen, los abusen, etcétera, etcétera. Así es, y es lamentable saber de que hay niños que están expuestos a esto, y me gustaría saber en el caso de que tal vez un niño, un menor de edad, quiera llevar a la debida denuncia por la vía legal de que sus padres o tutores están cometiendo explotación sexual. En este caso, ¿cómo se procede legalmente? Sí, bueno, en este caso los niños o niñas son fácilmente intimidados, la mayoría son intimidados, son amenazados por el agresor, por el violador que está cometiendo este acto que muchas veces puede hacer, dicen los estudiosos que la mayoría de los violadores están dentro del seno del hogar, un familiar, un vecino, un amigo, alguien cercano, un profesor, etcétera. Una persona que tenga dependencia de que tenga autoridad sobre el menor. Entonces, muchas veces la mayoría de los niños no rompen el silencio por temor, pero sí pueden confiar posiblemente en algún familiar, en un tío, en cualquier persona que se dé cuenta de este delito, tiene el deber de ir a denunciar ante la Policía Nacional este tipo de delitos. Y en este caso, licenciado, si tal vez el niño o la niña ha decidido confiar en sus padres, en sus tutores, y esto optan tal vez por no creerle, o digamos, porque es parte de la familia, el que ha cometido el hecho, quieren encubrir esto, y las autoridades se dan cuenta de que los padres de familia, por tal vez no creer, no dar crédito al niño, o querer encubrir este caso como familiar, ¿cómo se procede legalmente? Es que creer por creer o no creer, creo que eso no constituye un delito, por el cual los padres puedan enfrentar un proceso. Pero los tutores, los responsables, los representantes legales, los padres del niño que encubran este delito, es como que encubras un robo, que encubras cualquier otro delito, entonces se le llama coautor. Esta persona es juzgada juntamente con el autor del delito. Es como cuando hablamos, el autor material y el autor intelectual. El autor material es el que lleva a cabo el hecho. El que, correcto, practicó el hecho, pero alguien lo planeó, alguien le pagó a esta persona, ¿verdad? Entonces, tienen la misma responsabilidad. Entonces, es algo parecido en este caso cuando se descubre que los padres están encubriendo, o con mucha más razón, que ellos están lucrándose de un delito sexual como es la violación, la explotación sexual o la pornografía infantil. Así es, tanto el autor como el coautor tienen las mismas sanciones por parte de la vía legal, o el juicio llevado a cabo de forma individual. No, se lleva de igual manera, aunque en las penas de los... quien tipifica los delitos
en primera instancia no es la Policía Nacional, es el Ministerio Público. Recordemos que el Ministerio Público es la institución que representa a la víctima y ellos son los que acusan delante de un juez especializado el delito. Entonces, el juez al final, cuando dicta su sentencia, él recalifica o confirma la calificación que le dio el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público puede decir, fue abuso sexual, pero el juez, después de haber investigado, después que se haya desarrollado un juicio donde se evacuó prueba pericial, prueba psicológica, la palabra pericial significa que son personas especializadas, médicos que llegan de medicina legal, de laboratorio y criminalística, testigos y pruebas documentales, él puede determinar. Ministerio Público lo calificó como abuso sexual, pero no, yo lo voy a recalificar como violación, aquí una violación agravada. Entonces, por ponerte un ejemplo, entonces el juez califica el tipo del delito. Y también me gustaría abordar el hecho de cuándo se debe realizar la debida denuncia. Es decir, digamos de que tal vez hay personas, por no haberse cometido en sí la violación, la penetración, ¿verdad?, piensan de que no es debido recurrir al ámbito legal para hacer la debida denuncia porque tal vez solamente hubo un abuso, digamos, tocó la parte íntima del niño o la niña. Exactamente, minimizan el hecho y es por eso que prefieren quedarse callados antes de iniciar un proceso legal. ¿En qué momento la persona que tiene conocimiento de que un niño o niña ha sufrido un tipo de abuso debe acudir a la mayoría, Karen, la mayoría de las violaciones no son violaciones espontáneas. Las violaciones espontáneas se dan de manera muy rara vez, pues cuando una mujer va caminando en un callejón oscuro y que salen un tipo, salen varios hombres ahí y violan a la mujer. Pero lo común es porque antes ya hubo un abuso por parte y en el caso de lo más común es que la violación, o sea, es como un círculo vicioso, es decir, lleva un proceso, lleva un camino. Entonces el violador primero comienza con el abuso, comienza con el coqueteo, comienza con el contacto, comienza a probar, ¿verdad? Y poco a poco, hasta que llega a consumar el hecho en la víctima. Entonces, si un familiar, si una persona se da cuenta que esto se está dando, esta persona debe de inmediatamente denunciar para parar esto. No esperar hasta que la víctima sea violada. Es decir, porque ya se está dando indicio de que si esto no se para, de que si no se le pone un alto al agresor, esto va a llegar a una violación. Así, y también tomar en cuenta que hay sanciones para las instituciones religiosas, educativas, que tengan conocimiento de algún tipo de abuso. En este caso, tal vez o en una institución religiosa, de la índole que sea, y también en el caso de las instituciones educativas donde hay maestros que cometen algún tipo de abuso o violaciones, si tal vez los directores y autoridades de los colegios tienen conocimiento de que ha ocurrido algún tipo de abuso, no tienen que encubrir esto. Eso es muy delicado. En las iglesias católicas, en las iglesias evangélicas, yo hemos sabido pues, de casos de padres o de sacerdotes que han violado niños, pastores que han abusado de igual manera de adolescentes, de miembros, de muchachas, de igual manera maestros también que en cierta manera han abusado o han acosado sexualmente a alguna alumna menor de edad, o que no sea menor de edad, pero constituyen delito. Entonces, todas estas instituciones gubernamentales, privadas o no gubernamentales, religiosas o ONG, es decir, no están exentas, no están en este caso protegidas, sino que ellas tienen el deber de, en cuanto se dé cuenta la persona que está a cargo de esta institución, que en su gremio, que en su comunidad se está cometiendo un abuso, tiene la responsabilidad de denunciarlo, porque de lo contrario también se convierte en un encubridor o en este caso un cooperador necesario del delito. Así es, licenciado, me gustaría que nos brindara las recomendaciones generales sobre este tema, tanto si cualquiera de nosotros tiene en algún momento conocimiento de que existe un abuso, debemos ir inmediatamente a las autoridades para Así es, independientemente que este abuso, Karen, se esté dando y que no sea nuestra familia. Exactamente. Tenemos el deber moral, el deber como cristianos, como creyentes en que hay un Dios, en la justicia, debemos de hacerlo porque es nuestra niñez, debemos de cuidar a nuestra niñez. Si escuchamos que un vecino, nos damos cuenta o miramos algo extraño, algo raro, entonces tenemos la responsabilidad de acudir ante las instituciones. Incluso hay personas que no les gusta ir a la policía, entonces porque no quieren involucrarse, entonces no es mi problema. Entonces en este tipo de casos hay otra institución para no ir a la Policía Nacional, porque no me quiero exponer, porque la policía... Entonces hay otra institución que se llama Ministerio de la Familia. El Ministerio de la Familia es la institución
con la que cuenta con los psicólogos, con las trabajadoras sociales que se encargarán de hacer la investigación y poner la denuncia cuando ellas descubran que realmente lo que están llegando a decir es verdad. Ellas llegan a investigar, entonces ya ponen la denuncia con seguridad en la policía. Entonces, si no quiere ir a usted a la policía, vaya a la delegación más cercana del Ministerio de la Familia. En el municipio donde usted vive, aquí en Managua, cada distrito tiene Ministerio de la Familia, delegaciones, así que no hay excusa, hay que romper el silencio y salvar a nuestra niñez y adolescencia de los abusadores y los violadores. Así es, quiero agradecerle al licenciado por habernos acompañado esta mañana. Ahí en casa ustedes tienen este mensaje: cuidemos de nuestros niños y niñas, es importante porque en nosotros está el hecho de que ellos tengan un desarrollo integral óptimo que pueda asegurarles un mejor futuro. Ya saben de que el licenciado está disponible también en sus redes sociales para que siempre puedan hacer sus debidas consultas, ¿verdad? Así, en Facebook, en la red Facebook estoy como González y Asociados, igual en Instagram, y mi número de teléfono 8680-3182, donde ahí recibo consultas vía audio, vía WhatsApp. Excelente, gracias por acompañarnos, licenciados. De esta forma vamos a una pausa comercial. Les pido que por favor no se muevan, que regresamos con la recta final de Revista al Día.